Yo apelo a su buena memoria y en estos días el Señor, a través del libro de Nehemías, nos estuvo ministrando esa bendita palabra y nos marcó también un tiempo nuevo. Fíjense, una de las tribus de nuestro Señor era la tribu de Isaacar. Dice que esta tribu era entendida en los tiempos, ¿verdad? Y también sabía lo que el pueblo de Israel tenía que hacer, conforme a los tiempos que vivía. Entonces, las etapas que tenemos que vivir, las jornadas que tenemos que vivir, los tiempos que tenemos que vivir en el Señor, no es un tema menor, al contrario, hay que prestarle mucha atención. Porque fíjense qué tremendo. Mire, sin ir más lejos, tomemos como ejemplo lo que acabó de ocurrir hace muy poquito. Ingresamos en la primavera, ¿verdad? Y demasiado no se nota, pero estamos en primavera, ¿verdad? Entonces el tiempo cambió, gloria a Dios. No necesariamente a nuestro alrededor tienen que ocurrir cosas extraordinarias o fuera de lo común para que nosotros interpretemos un cambio de tiempo en nuestra vida. Y eso es importante entenderlo. Es importante entenderlo porque... ¿Y por qué la importancia de esto? Porque cuando hay cambios de temporada, cambios de tiempo, quedan periodos atrás y se abren tiempos nuevos en nuestra vida, en nuestro caminar como creyentes en Cristo Jesús, nuestro Señor espera de todos nosotros que lo podamos discernir y que nos movamos y actuemos conforme al tiempo que viene. Fíjense, vemos en la palabra del Señor cómo allí hay un consejo muy sabio en donde se le dice a los creyentes de aquellos días y también se nos dice a nosotros que es tiempo en donde ya no debemos regresar a seguir poniendo bases sobre los mismos rudimientos de la salvación en Cristo, de la doctrina de bautismos, etcétera, etcétera, sino que prosigamos hacia adelante. ¿Qué significa eso? Significa de que en nuestro caminar, como lo dice el libro de Proverbios, el camino del justo es como la aurora, va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Eso significa que el Señor espera que todos nosotros vayamos progresando y avanzando en el Señor. Ese progreso, ese avance, se va a notar en cada uno de nosotros. ¿Y cuál sería o qué sería lo que nosotros tenemos que rescatar para darnos cuenta si vamos bien por ese camino o no? Tenemos que saber esto: el creyente está llamado a parecerse a su Señor. El discípulo no será jamás mayor que su maestro, pero tiene que parecerse al maestro. Entonces, Jesús, la vida de Jesús, se tiene que ver reflejada en nosotros. Y eso es importante. Y es algo, es una obra de parte del Espíritu Santo, porque no es algo que nosotros podamos lograr con nuestras propias fuerzas o con nuestra propia voluntad. Por más que nosotros querramos hacerlo, no nos va a salir nunca, ¿verdad? Ahora, cuando el Espíritu Santo actúa en nuestra vida, entonces ahí la cosa cambia, porque es a través de Él y a través de su obra en nosotros que podemos llegar a alcanzar una meta tan maravillosa como esa. Nosotros necesitamos recuperar lo perdido y cuando lo hemos hablado en otras oportunidades, recuperar el Edén, por ejemplo, para nosotros, es recuperar la idea original que el Señor tuvo con el hombre. Y lamentablemente, a través del pecado, el hombre se fue apartando de esa idea original. Ahora, hay una historia en la palabra de Dios. Mira, acompáñenme, veamos las imágenes que tenemos hoy. El título de lo que vamos a compartir hoy es La nube en movimiento. Mire, gloria a Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 36, dice que en todas sus jornadas, cuando hablamos de jornada, tal vez nosotros en este tiempo se lo atribuimos a una jornada laboral de 8 horas, por ejemplo, ¿no? Bueno, no exactamente, no se trata de una jornada laboral, sino de distintos tiempos que tenían un comienzo y tenían un final, ¿verdad? Así como el Señor en 6 días trabajó y el séptimo descansó, nos muestra que hay periodos. Entonces, esas jornadas eran etapas que ellos iban dejando atrás a medida que avanzaban. En todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Entonces, mire qué interesante esto.
había una señal que les indicaba que debían moverse. Debían moverse. El hecho de moverse para ellos en el tabernáculo significaba un cambio de lugar. Más exactamente un lugar propiamente geográfico, ¿no? Se tenían que mover de allí para seguir avanzando en pos de la tierra prometida. En base a esto, veamos que los hijos de Israel se movían cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo. Había servidores de Gersón, de Merari, de Coat, eran distintos, ¿no? Distintos servidores de aquellos días, que su trabajo era desarmar el templo. No olvidemos que el tabernáculo era una tienda, era una carpa. Había que armarla y desarmarla, ¿no es cierto? Gloria a Dios. La nube se movía y todo se movía. La nube definía el tiempo de avanzar. Había en el camino buenos lugares, pero no era el lugar final. Y esto es interesante, ¿no? Porque, mire, yo recuerdo que, por ejemplo, lo que nos ocurrió a nosotros en particular, ¿no? No necesariamente ocurre con todos igual, pero el Señor nos fue llevando por un camino en donde tuvimos, ¿no? unas ciertas jornadas en algún lugar y en otro lugar, y estuvimos en una tierra y en otra, durante un tiempo hasta llegar a este lugar, y vamos en pos de la meta final, que es justamente su presencia. Entonces, pero yo recuerdo que en aquellos días, cuando estábamos en esas jornadas, llegamos a algunos lugares buenos. Sin embargo, siempre decía a mi esposa, mirá, está todo bien, bárbaro, pero este no es el destino final nuestro, ¿no? Este no es el destino final, porque el Señor te lo hace saber. El Señor te lo hace saber. Ahora, vamos a trasladar esto que en el sentir que yo tenía en mi corazón en aquellos días, estaba hablando justamente de llegar a una tierra específica, que era justamente esta tierra. Ahora, no necesariamente todos los creyentes viven lo mismo, pero el principio sí lo viven. Y hay que identificarlo, y hay que saber descubrirlo y poder valorarlo, y tener presente y saber lo que hay que hacer. Fíjense, la meta nuestra es llegar a ver a nuestro Señor, es habitar con Él, porque de Él venimos y a Él vamos. Ahora, en nuestro caminar aquí, en esta tierra, en nuestro peregrinaje sobre esta tierra, vamos a recorrer distintas estaciones, etapas, fases, como quieres llamarlo, en donde tenemos que ir viendo en nosotros la obra del Señor. Es muy importante y tenemos que ver el progreso. Tenemos que ver el progreso. Si yo me pongo a estudiar una carrera, no puedo pasarme los años y siempre dejar materias ahí pendientes y no avanzar nunca, porque estoy perdiendo mi tiempo. O sea, si me decido estudiar, tengo que estudiar y tengo que ver el progreso que hay en mi vida a través de ese estudio, ¿verdad? Salvo que, bueno, que no tenga nada que hacer y quieran perder tiempo, pero no creo que sea el caso de nadie ese. Ahora, en Cristo es exactamente igual, pero tenemos que saber cuál es el modelo, tenemos que saber cuál es la meta, tenemos que comprender dónde queda el cartel de llegada. O sea, nosotros somos llamados a parecernos a nuestro Señor. Y francamente, cuando nosotros empezamos a ver referencia de nuestro Señor, y a veces nos vemos bien lejos, ¿no? De poder alcanzar su carácter, de poder alcanzar su manera de pensar. La Biblia dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Bárbaro. Pero ¿quién fue que lo dijo? Hablando en plural. El apóstol Pablo, ¿verdad? Y su equipo apostólico, porque está hablando, pero nosotros tenemos, y era gente que estaban jugados con el Señor, eran gente que estaban, pero ligados al Señor y crecidos, desarrollados espiritualmente en el Señor. Ahora, no necesariamente ocurre eso en todo el grupo de creyentes hoy sobre la tierra. A veces a nosotros también nos cuesta llegar a esa estatura, pero somos llamados a llegar allí. Entonces yo tengo que saber que hay una meta. La meta es ver al Padre, ver al Señor. Y la meta aquí en la tierra es parecerme a mi Señor. ¿Y cómo hago para parecerme a mi Señor si no lo conozco? Entonces la palabra de Dios nos empieza a dar referencias sobre nuestro amado para poder conocerlo y enamorarnos de él. ¿Cuántos están entendiendo esto?
Pero hay distintas jornadas, hay distintas etapas. En el camino van a ocurrir cosas que necesitamos comprender y saber. Mire qué tremendo, porque a medida que acontecimientos van ocurriendo sobre la tierra, el enemigo va a querer confundirnos siempre, para que en medio de esa confusión nosotros no sepamos lo que tenemos que hacer. Mire lo que ocurre en estos días. Esto tremendo que está viviendo allí, se está viviendo en Medio Oriente, ¿no? Esto es bien tremendo. Entonces, de repente, bueno, pero entonces se viene el fin del mundo, se viene, y si ahora se mete este y se mete el otro, y la ONU, y esto y aquello, pero nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 24, habló sobre episodios como este. Habló de guerras, de rumores de guerra, pero también habló de nación contra nación. Y esto es importante entenderlo. Nación contra nación. Pero no solamente es un tema entre países, sino entre razas. Si nosotros nos vamos a Génesis. Vamos a Génesis capítulo 16. Mire. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mire acá. Acá comenzó todo este problema que estamos teniendo hoy. Los problemas que usted ve en Medio Oriente empezaron acá. Ahora, esto llama nuestra atención. ¿Cuántos conocen esta historia? Gloria a Dios. Bueno, para los que no los conocen, les refrescamos la memoria. Sara, esposa de Abraham, era estéril, no podía tener hijos. Avanzaba en edad, no podía tener hijos. Entonces le dice a su marido que se llegue a una de sus siervas egipcias para que pueda quedar embarazada, que tenga un hijo de ella, y ese hijo va a ser el que los herede, ¿verdad? Era la costumbre de aquellos días. Finalmente hacen esto, de allí hay un nacimiento de este muchacho Ismael. Ahora, esto es bien tremendo, porque luego llega la promesa del Señor, una promesa que ya había recibido Abraham, en donde le dijo que iba a ser padre de una muchedumbre, de una nación grande, que iba a tener descendencia. Le prometió un hijo. Sin embargo, ese hijo no llegaba. Entonces, como no llegaba, ¿qué hicieron en definitiva su esposa y él? Le dieron una manito al Señor, ¿verdad? Dijeron, bueno, ya que el Señor no cumple todavía su promesa, vamos a buscar la solución nosotros. Si eso lo traemos a nuestra vida, nosotros en muchas oportunidades hacemos lo mismo. Porque el Señor nos puede dar una promesa, pero no sabemos cuándo tiene cumplimiento esa promesa. Como tampoco lo sabía Abraham. Y cuando eso ocurre, hay toda una movida espiritual de parte de las tinieblas que nos impulsa a tomar decisiones equivocadas. No olvidemos lo que siempre mencionamos aquí. Si el diablo no te puede frenar en tu carrera en Cristo, te va a acelerar. Y a Sara y a Abraham los aceleró, porque ellos tenían que esperar la promesa de Dios. Sin embargo, al no esperarla, aquí apareció Ismael. De la descendencia de Ismael, allí tenemos todo el pueblo árabe. Esto es bien tremendo. Entonces, ustedes fíjense que cuando vemos la guerra entre palestinos y entre el mundo árabe y Israel, es una pelea entre hermanos. Distintas mamás, pero el mismo padre. Por otro lado, cuando el Señor habla sobre sobre Isaac, Él se lo aclara a Abraham. Dice, este es el hijo de la promesa, este es el que te va a heredar, este es el escogido. Pero en lo natural, el primogénito, ¿quién fue? Fue Ismael. Por eso, que no se resigna a eso y dice, yo soy hijo de Abraham y la promesa está sobre este pueblo. Entonces de ahí se desata, mire la mala decisión que tomaron Abraham y Sara, que hoy por hoy, después de miles de años, seguimos con el mismo problema. Entonces, fíjese que, mire lo que sigue diciendo y observe esto, mire, gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquitito, mirá. Le dijo a Sarai, ya ves que he hecho estéril, vamos a avanzar un poquito, no recuerdo el versículo, pero cuando se habla de Ismael, mirá, gloria a Dios. Aleluya. Para, a ver.
Aquí. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. No es que feo. A lo mejor es feo, no sé, pero no está hablando de un hombre feo. Sino que esto tenés TLA o nueva traducción viviente, pone, a ver, sobre el 12. Gloria a Dios. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá, escuchen esto, en franca oposición con todos sus familiares. Ahí los tenés. A ver. Entonces, fíjense que ahora, ¿cómo puede ser que hace muy poco el primer ministro de Israel da el anuncio de que había un tratado de paz de por medio que se iba a llevar adelante? Pero la Biblia, ¿qué dice? Que cuando estén hablando de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces, fíjense cómo anuncian la paz y se desata todo este lío. Porque este lío va a seguir así. Amén. Entonces, ahora si nosotros nos vamos a Mateo 24, cuando busca el versículo 6, 7, a ver, mire, gloria a Dios. En Mateo habla justamente de este tiempo. Ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. No dice que el fin no vendrá, el fin vendrá, pero no inmediatamente. Entonces, mire qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque, bueno, pero lo de estos ataques son más graves que los otros. Es cierto porque aquí ya tenemos, ¿no?, una incursión terrestre, bueno, la cosa es un poco más grave. Pero es indudable que estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Es indudable que Cristo viene pronto. Pero también el Señor nos habló de los días del fin, en Mateo 24. Y una de las cosas que nos dice es que no entremos en pánico. ¿Y por qué se puede llegar a entrar en pánico? Y por las cosas que empiezan a acontecer y a ocurrir. Entonces, las cosas que van ocurriendo a nuestro alrededor y que nosotros como creyentes en Cristo Jesús conocemos y las asociamos al final de los tiempos, nos pueden llegar a desequilibrar, cuando en realidad, si somos conocedores de los tiempos del Señor, esto no nos puede ocurrir, de ninguna manera, porque somos conocedores de los tiempos del Señor. Esto no quiere decir que seamos insensibles, tenemos que orar por Israel, tenemos que bendecir esa nación, ¿verdad? Ahora, es importante, no es que somos insensibles si no nos interesa, no, de ninguna manera, pero todo esto acontecerá, a nosotros nos puede agarrar de sorpresa. Entonces, y mucho menos que todo esto empiece a desequilibrar, ¿no es cierto?, nuestra vida como creyentes en Cristo Jesús, porque son tiempos que tienen que ocurrir, son cosas que tienen que ocurrir. Entonces, fíjense, el pueblo de Dios tenía una nube que se movía, y cuando se movía esa señal, el pueblo se movía. Entonces, el pueblo no se movía porque sí, el pueblo se movía cuando el cielo le daba una señal. Y hay señales. Hemos hablado en muchas oportunidades nosotros sobre los distintos escenarios. El escenario de Israel es uno de ellos. Y no lo perdemos de vista, lo tenemos en cuenta. Pero tenemos que tener cuidado porque aquí en capítulo 24 del libro de Mateo nos dice claramente que todo esto es principio de dolores. Aún el principio de dolores se transformará en dolores que no se pueden parar, porque está tomando como ejemplo los dolores de parto, ¿verdad? Hay un momento en que vienen las contracciones, viene el dolorcito, y parece frena un poquito, pero hay un momento en que empieza y no hay vuelta atrás, no para más, hasta el nacimiento. Esto mismo ocurrirá en los últimos tiempos. Pero frente a todo lo que está ocurriendo exactamente en estos días, primero tenemos que conocer el origen. Mire que
¿Abraham y Sara se equivocaron o no se equivocaron? Se equivocaron, gloria a Dios. Ahora, pero el Señor le dijo a Agar, yo me voy a ocupar de este muchacho y yo voy a hacer una nación grande también de él. Pero también le habló sobre él. Y se habló de cómo va a estar siempre en conflicto. Entonces no nos puede a nosotros desubicar porque los tiempos los estamos conociendo. Dice, una nación, versículo 7, entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Bueno, pero hambre y terremoto siempre hubo, pero en muchas partes del mundo no. Hubo, pero en muchas partes ya comienza, ¿no?, a profundizarse la cosa. Entonces, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces, hay un comienzo, luego vienen los dolores de parto y hasta el nacimiento no paramos. Entonces, hay distintas etapas, ¿verdad? Entonces dice, entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán, en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Mire qué tremendo. Y muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros, se odiarán, aparecerán muchos. O sea, para esto hay que prepararse. Para mí fue un shock cuando empecé a conocer la iglesia del Señor, porque mi idea era que en la iglesia del Señor éramos todos angelitos. Y resulta que no es así la cosa. Acá no pasa, ¿verdad? Pero estoy hablando de la iglesia en general. Y imagínense que un hermano con otro se odien. Dios mío, se traicionen. Entonces, si todo esto va a acontecer y de alguna manera, ya están las primeras gotas, la primera lluvia temprana de muchas cosas de estas, nosotros tenemos que estar alerta para no caer en esa trampa. Porque el Señor nos habla de unidad siempre. Que la unidad sea nuestra bandera. Que podamos sostenernos los unos con los otros. Tenemos que saber que hay diferencias entre nosotros, ¿verdad? Pero pese a esas diferencias, podemos sostenernos los unos a los otros. Y puede haber unidad en medio de la diversidad. No necesariamente tenemos que ser una fotocopia todos de uno solo para estar en unidad. Pero tampoco la idea es que estemos juntos y no unidos. Hace falta estar unidos. Hace falta lealtad. Hace falta tener honor. La palabra traición, pero no puede figurar en nuestro vocabulario, ni tampoco en nuestro pensamiento, ni en nuestro corazón. Hay que ser fiel. Y tenemos que ir por esa senda. Edificar nuestra vida de esa manera. Es muy importante esto. Mire, vamos a conocer los tiempos. Los hijos de Israel se movían cuando la nube se alzaba sobre el tabernáculo. Allí estaban todos armando, desarmando. Venía el tiempo de marchar, pero no era el lugar final. Todo tiene un mensaje en la Biblia. Ay. Quería decir que había que quitar todo para moverse a otro lugar. Era tiempo de nuevas experiencias, nuevas cosas que hacerse. Analicemos esto. Todo tiene en la Biblia un mensaje. En esta historia en particular que estamos abordando, esto quería decir que había que levantar todo. Entonces, cuando vamos al camping, ¿cuánto le gusta el camping? A nadie. Bueno, cuando vamos al camping, hay que levantar todo en un momento, ¿verdad? Tenemos que marchar, ¿verdad? Entonces, no podemos andar dejándole el camino cosas que luego después vamos a necesitar y son valiosas. Entonces, aquí está hablando de un movimiento. En el caso de ellos, moverse a otro lugar. Era tiempo de tener otras experiencias, hacer otras cosas. Ahora, no necesariamente trasladando esta palabra a nuestra vida, nosotros nos tenemos que mudar de nuestro espacio geográfico, no tenemos que ir para acá, no tenemos que ir para allá. No. Pero en nuestra vida como cristianos, si ponemos por obra lo que nos dice el libro de Proverbios, necesitamos avanzar. Y en ese avance, en ese caminar en Cristo Jesús, el Señor va a promover cambios. Esos cambios
naturalmente al hombre le asusta, porque el hombre naturalmente tiende a acomodarse en tal o cual situación. Cuando el Señor empieza a remover un poco la cosa para ponernos en movimiento, a veces nos asustamos. Y decimos, no, pero ¿cómo voy a hacer? Esto no lo conozco. Y sin embargo son experiencias nuevas que el Señor espera que nosotros tengamos. Y tenemos que recordar que jamás nos va a soltar de la mano. Entonces, a lo mejor nos podemos llegar a sentir como ignoramos el camino a tomar, ¿no? No estoy hablando de un camino literal, sino de este recorrido que estamos llevando adelante con Cristo Jesús. Es muy importante. Allí tenemos a nuestro hermano Mauricio. Mauricio me hablaba hace unos días sobre su incursión en la iglesia de los hermanos libres, por ejemplo. Marcelita también iba a los hermanos libres cuando no me conocía. Y fíjense que es tremendo porque hoy el Señor está promoviendo, por ejemplo, a nuestro hermano, un mover distinto. Por eso está acá. O sea, no es que tropezó allá y tropezó en la vereda y se metió para adentro. Lo trajo el Señor. ¿Por qué? Porque hay un cambio de tiempo. El que no discierne eso, muchas veces se turba, ¿verdad? Se turba. ¿Cómo puede pasar en lo natural con todo esto que estamos viviendo? El que no discierne estos movimientos que la palabra declara, se empieza a desesperar. Porque si el pueblo escogido de Dios está viviendo lo que está viviendo, entonces viene el fin y espérese, que el fin viene, de eso no hay duda, pero todavía no llegó. Esto es el principio de dolores. Entonces, imagínense, cuando Marcelita tuvo su primer parto, ¿verdad? Todo le decía, está todo bien, no pasa nada, ¿no? Claro, gloria a Dios. Entonces, claro, le contaron un cuento que después en la realidad, la tuvo que sufrir. Eso no nos sirve de mucho a nosotros. Fíjense, los tiempos que vienen, aún para la iglesia de Jesucristo, son tiempos difíciles, son tiempos complicados. Entonces, imagínense que si nosotros no hablamos de estas cosas, vamos a vivir una fantasía en el Señor. Y cuando los tiempos indefectiblemente lleguen, las jornadas se vayan cumplimentando, las situaciones se desaten, no vamos a tener armas para enfrentarlo, no vamos a tener fortaleza. Uno de los principales problemas de la iglesia es que está débil. La iglesia está rara porque está débil, no está fortalecida. ¿Y cómo se fortalece la iglesia? A través del alimento que recibe. No hay otra forma. Entonces, el alimento tiene que ser un alimento sólido, ¿verdad? La palabra que nosotros recibimos es una bendición grande, una palabra de motivación. Ser motivado para llevar adelante una tarea, pero bienvenido, gloria a Dios. Pero no podemos vivir de palabras motivacionales nada más. Y tampoco podemos vivir de mentira, ¿verdad? Porque miren lo que vamos vuelta a los versículos que tenemos recién en Mateo 24. En el 11 dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Entonces, este engaño, ¿de dónde parte? De profetas. Entonces, habrá un gran movimiento profético en los últimos tiempos, pero el creyente tiene que tener la guía, la dirección y el discernimiento del Espíritu Santo para poder discernir lo verdadero de lo falso. Una de las cosas que ocurre con nosotros cuando nos desarrollamos y crecemos es que comenzamos a distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando en los últimos tiempos a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces imagínese que usted va a discernir algo malo cuando todo el mundo le está diciendo que es bueno. Entonces, por favor, tenemos que entender esto. Y bueno, pero yo no puedo vivir en guardia, no puedo vivir atacado. No se trata de vivir atacado ni vivir en guardia. Se trata de vivir despierto. Entonces, habrá muchas profecías falsas. Ahora, pero ¿cómo sé yo que es falsa la profecía? Y tengo que pedir discernimiento al Espíritu Santo y en muchas ocasiones espera su cumplimiento, a veces se cumple. Ahora, mientras se cumple, ojo con lo que yo hago. Amén. Entonces, habrá mucho engaño. De hecho, el capítulo 24, versículo 3 de Mateo, Jesús dice, mirad que nadie os engañe.
El último tiempo es tiempo de engaño, es tiempo de mentiras. Pero noticias falsas como van de acá para allá, y no estoy hablando del mundo en el Señor, en el mundo secular. Las noticias falsas están en la orden del día, porque es parte del tiempo, parte del tiempo. Antes, por ejemplo, en el periodismo había cierta seriedad, compromiso con el trabajo. Hoy cualquiera dice cualquier cosa y lo pone y lo publica y hace un lío bárbaro y la gente lo compra, porque somos propensos, ¿no? Como me decías vos el otro día, propensos a comprar más lo malo que lo bueno. Él lo asociaba a su trabajo en él, ¿no? El desarrollo que él está teniendo en los estudios con la trompeta. Entonces, yo tengo que cuidar mi oído, porque mi oído memoriza más los malos sonidos que los buenos. Es tremendo. Entonces, el hombre es propenso a eso, a creer, pero muchas veces la mentira, a abrazar más lo malo, es parte de la naturaleza caída del hombre. Entonces, necesitamos del Espíritu Santo y del discernimiento que Él nos da para poder estar despiertos y ver una realidad que con los ojos naturales no vemos. Mire, acompáñeme aquí a las imágenes. Tenemos que saber que la nube de Dios, la Shekinah de Dios, es moverse. Entonces tenemos que marchar. El tiempo de marcha es quitar las estacas, es tirar hacia arriba las estacas. Las estacas vos te sujetan. Pero bueno, puedes acercarte a la estaquita, esa estaquita, a veces no, hay que tirar para arriba, hay que sacarla, hay que arrancarla. Porque eso te deja ahí. Y no necesariamente estamos hablando de movernos de lugar geográfico. Espero que me entiendan, yo explicarme bien en lo posible. Sino que a veces nos estancamos en Cristo. Nos estancamos en el Señor. Y eso es un grave peligro. Mire, acompáñeme. Veamos una de las estacas que hay que arrancar. Y es la estaca de la limpieza. Vamos a ver 4. No vamos a ser muy larga. En el libro de Deuteronomio 23, versículo 13 y 14, nos dice algo interesante. Vamos a ver esos versículos, por favor. Mire, capítulo 23, versículo 13. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. ¿De qué está hablando? Exactamente, gloria a Dios. Cuando a mí me tocó hacer la colimba, yo pregunté dónde estaba el baño. En una etapa en una etapa de instrucción, ¿no es cierto? Y el baño, sí, allá atrás, me dijo. Allá vaya, gloria a Dios. No me animé a preguntar dónde estaba el papel. O sea, si tienen imaginación, ustedes van a saber de qué estamos hablando. Bueno, el hecho es que algo así pasaba en el campamento del Señor. Entonces se le daba una estaca y con esa estaca cavaban, porque no podían dejar el excremento ahí. Cavaban para tapar y todos sus desechos, gloria a Dios. Entonces fíjense, y seguir. Miren lo que dice el versículo 14. Gloria a Dios. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte, para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Entonces fíjense que es importante comprender que en nuestras jornadas en el Señor tiene que haber limpieza. Tiene que haber limpieza. Nos están dando una estaca para la limpieza, para que no se encuentre en nosotros nada inmundo. Perdón el ejemplo, pero lo encontré en la Biblia y dije, me parece que es interesante, pero no debe haber nada inmundo. Ahora, para que yo sepa que es inmundo y que no, tengo que conocer la palabra. ¿Por qué? Porque vengo con costumbres en donde a lo bueno le decíamos malo y malo le decíamos bueno. ¿Cómo están entendiendo esto? Acompáñenme a la imagen. La estaca es una herramienta de limpieza. Vemos cómo se relaciona con el verso 13, el 13 y el 14. Entonces es como que el Señor nos quiere atender y proteger, venciéndonos de nuestros enemigos. Sin embargo, si el Señor encuentra algo indecente en nuestro campamento, Él se puede apartar de nosotros. Es un tiempo de marchar.
¿Recuerdan? Días atrás veíamos el libro de Nehemías, lo que ocurrió conforme a la nueva traducción viviente, lo que había ocurrido un 2 de octubre, que el pueblo había terminado de construir la muralla en 52 días, en los días de Nehemías. Nehemías fue aquel que fue enviado por el Señor a reconstruir los muros de Jerusalén. En una primera etapa, ellos terminaron hasta la mitad, luego continuaron la obra, y la obra fue terminada ese día. O sea, y venía otra etapa de la construcción. Había que pasar al interior de la ciudad a reconstruir las casas y habitarlas y demás. Entonces, ¿de qué nos habló el Espíritu Santo? Justamente el 2 de octubre. Nos habló de una etapa que se terminaba para darle comienzo a otra. En el Señor no es que se termina todo. El Señor está creando siempre. Él siempre crea espacios de bendición para sus hijos. Siempre está derramando de su unción, de su esencia, de su bendición sobre sus creaciones. Las pruebas salen aprobados, bendice. Amén. De esa manera tenemos que comprender los ciclos en el Señor. Entonces, hay ciclos que terminan para darle paso a uno nuevo. En base a esto, vemos aquí cómo el pueblo del Señor era guiado por el Señor. Era guiado por esa nube. Si la nube no se movía, pero por más que venga quien venga, ellos no se movían. ¿Verdad? Entonces, porque algunos de repente decían, no, tenemos que salir porque está todo nublado, va a llover. No, la nube no se mueve, no se movía el pueblo. Se movía. Cuando se movía, desarmaban todo y no dejaban nada librado al azar. Había quienes tenían específicamente el trabajo de desarmar las estacas, desarmar los tirantes, desarmar las telas, las lonas, bueno, toda la tienda de reunión, todo el tabernáculo, y no había que dejar nada en el camino. Porque si dejaban algo en el camino, dejaban algo sin resolver en el camino, como nos pasa a nosotros. Después nos llevamos el problema a la próxima estación. Imagínense, si te levantaban la carpa de reunión, dejaban toda la estaca tirada, cuando te llevaban al otro punto donde la nube se detenía, les iba a faltar estaca para armar de vuelta la tienda de reunión. Entonces, es importante que nosotros, a medida que vayamos avanzando en Cristo, vayamos cerrando etapas. Por ejemplo, a veces hay traumas en nuestra vida que no se terminaron de cerrar y los vamos arrastrando etapa, jornada tras jornada. Indefectiblemente llegará un momento donde el Señor te dice, mirá, no puede haber nada inmundo en este camino. Te doy la estaca de la limpieza y acá te tenés que poner las pilas y acá tenemos que limpiar, ¿verdad? Hay que quitar todo lo inmundo. Y es importante entenderlo, porque es lo que va a requerir la próxima estación. Volviendo y trayendo esta palabra a nuestros días, el Señor nos habló de que hay una etapa que se terminó y comienza una nueva. Tenemos que saber que no podemos llevar esa nueva etapa con el lastre de la etapa anterior, ni tampoco con la estrategia de la etapa anterior. Es muy importante esto. Fíjense, yo recuerdo una oportunidad, yo desarrollaba un trabajo en la zona norte de la ciudad. Cuando el Señor empieza a inquietarme a establecernos en la zona sur. Tardamos un año en poder concretar ese proyecto. Pero durante ese año yo me dije, bueno, paralelamente al servicio del Señor, si yo desarrollo esta actividad en el norte, ¿qué me impide desarrollarla en el sur? Era lo mismo. ¿Verdad? Yo estaba en 20, digo, si vendo en el sur, vendo en el norte, y es lo mismo. Cuando llego al sur, no era lo mismo. No era lo mismo. Era parecido, pero no era lo mismo. Y todo lo que yo había pensado y todo lo que yo esperaba, no ocurría. Dios mío, por favor. Entonces ahí evidentemente, esto hace muchos años atrás, yo estaba viviendo una etapa de aprendizaje en el Señor, ¿verdad? Y en esa etapa de aprendizaje había cosas que evidentemente las tomaba conforme a mi pensamiento, pero no al pensamiento del Señor. Ay, Dios mío. Paralelamente a eso, en lo espiritual, en esa nueva jornada, en esa nueva etapa, se desataron bendiciones enormes, que no eran exactamente acompañadas por las bendiciones naturales, porque las bendiciones naturales yo esperaba encontrarlas de la misma manera, con la misma estrategia que utilizaba el norte. Espero no marearlo, pero es importante esto.
A veces nosotros esperamos tener los mismos resultados haciendo las mismas cosas. Ya parezco mi ley, mirá. No me puedo despeinar. Pero claro, o sea, seguimos haciendo lo mismo y vamos a tener lo mismo. Es muy importante esto. Acompáñeme, mire, gloria a Dios. Qué lindo, por favor. Ay, Señor, qué lindo lío que nos espera a nosotros. Mire, es un tiempo de marchar, Dios mío, y el Señor quiere limpieza. Cuando el Señor bajaba en la nube, tronaba y se ponía oscuro. El Señor le decía a Moisés que subiera. Moisés entraba en la nube y la presencia de Dios hablaba con Moisés. Mire qué tremendo, ¿eh? Allí estaba la presencia del Señor. Nosotros tenemos experiencias en la presencia de Dios. No son experiencias hermosas, no son experiencias preciosas, pero acá, cuando la presencia del Señor, ¿no?, descendía, todo se empezó a poner oscuro. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos que se arma la tormenta? Pero una tormenta de esas brava, y estamos en la calle y no llegamos, y justo nos olvidamos el piloto. Amén, decimos, voy, acá la voy a pasar mal, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que pasaba ahí. La presencia de Dios llegaba, pero estaban todos temerosos, pero era la presencia del Señor para ese tiempo. Hoy, por ejemplo, en su presencia vivimos cosas, porque estamos en tiempo de gracia, pero no eran estos tiempos. Es necesario discernir estos tiempos. Vamos a avanzar. La nube no requiere de nuestras capacidades, sino de limpieza. Existen situaciones en que el Señor nos quiere dar, pero tenemos que estar limpios. Dios mío, en este mes entrante vamos a estar en Buenos Aires, muchos de nosotros, y recuerden los que pudieron participar esa noche con el profeta Tito allí en el hotel. ¿Quién estaba con nosotros esa noche? Él nos dio un ejemplo. Estábamos tomando el helado y ya había terminado su helado, ¿verdad? Y nos mostraba ese recipiente. Y nos dice, mira, esto fue útil para contener el helado, pero ahora ya está sucio, no sirve para contener otra cosa. Nosotros somos iguales. Si todavía estamos sucios, no podemos contener la gloria de Dios. No podemos contener, no hay limpieza en nosotros, no podemos ser un recipiente utilizable. Y el Señor quiere utilizarnos, pero para eso necesitamos limpieza. Ahora, la limpieza puede llegar, ¿verdad? La limpieza puede llegar, pero si yo me vuelvo otra vez a ensuciar, entonces tengo que ser sabio y saber que cuando la mano del Señor comienza a limpiarme, yo tengo que valorar ese trabajo. Así cuando mamá limpia todo en casa, nosotros entramos con los pies sucios y ensuciamos todo. ¿Qué pasa? Se arma un lío. ¿Y por qué? Porque le costó trabajo. Bueno, el Señor tampoco le agrada que nosotros volvamos a ensuciar lo que Él limpió. Entonces, de alguna manera tenemos que alcanzar responsabilidad con nuestra vida. El creyente tiene que ser responsable con lo que Dios le entrega. ¿Sabe lo que nos entregó el Señor? Una vida nueva. Y voy yo la ensucié otra vez. Sonso grande vamos a hacer si hacemos eso. El Señor nos dio una nueva oportunidad. ¿La vamos a desperdiciar? No, de ninguna manera. Entonces, por eso la Biblia dice que el que esté limpio, límpiese más. Porque en nuestro caminar, en este peregrinaje sobre esta tierra, indefectiblemente nos ensuciamos y necesitamos limpiarnos más. El que se santifique, santifíquese más. Porque así de grande va a ser la bendición de Dios. Vamos a avanzar otro poquito. Mire. La nube se mueve. Gloria a Dios. Entonces tenemos que quitar las estacas. Entendemos la gracia, pero eso no implica libertinaje. La gracia es un regalo de Dios. La salvación tenemos que cuidarla con temor y temblor. No podemos descuidar una salvación tan grande. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Dios quiere limpieza y no capacidades humanas. Yo les hablo aquí de las capacidades, ¿por qué razón? Porque nosotros nos respaldamos muchas veces en las capacidades. Y esto no funciona así, no funciona así. Si la Biblia dice, yo, dijo el Señor, pondré palabras en tu boca, ¿por qué espero tener palabras que consigo en esta tierra para poder justamente trasladar lo que el Señor quiere trasladar? Está bueno tener una buena oratoria, bárbaro, sí, por supuesto que sí, pero yo tengo que confiar que esas palabras de Dios están en mi boca. Y tampoco puedo echar mano a un discurso que usaba en el pasado.
para convencer a alguien. Porque acá el único que puede llegar a convencernos es el Espíritu Santo, no es un hombre, no es una mujer. El único que puede traer convicción de pecado a nuestra vida es el Espíritu Santo. Entonces, allí es donde la fe se pone en marcha. Yo le tengo que creer al Señor. La Biblia dice que no nos tenemos que preocupar, por ejemplo, en los tiempos finales, cuando nos lleven delante de las autoridades. Porque en ese mismo instante, no antes, en ese mismo instante, el Señor nos va a decir lo que tenemos que decir. Y esa tiene que ser nuestra confianza. Si nosotros esperamos tener el libreto antes, estamos demostrando que no confiamos en el Señor. Esa es la fe. Esa es la fe. La fe bien entendida. Dios quiere limpieza y no capacidades humanas. Si la nube se mueve y no avanzamos, lo que pasa es que no quitamos las estacas. Estamos sujetos todavía a la tierra. Amén. El Señor está inspeccionando, esperando no encontrar algo indecente en nosotros. El libro de Sofonías, que habla de los últimos tiempos, dice que en los últimos tiempos el Señor va a escudriñar con linterna a su pueblo. ¿Eso qué significa? Que va a prestar mucha atención. Va a pasar revista, para que podamos entenderlo. Va a pasar revista a ver cómo andamos vos y yo. Entonces, esto es importante. Si nosotros estamos todavía, nos olvidamos una estaca allí. Imagínense una carpa que usted le saca todas las estacas menos una. Cuando usted quiera envolverla, ¿qué va a pasar? Va a estar sujeta todavía a la tierra. A veces nosotros dejamos muchas cosas pendientes, muchas estacas pendientes. Y nos damos cuenta que la estaca tiene una misión, pero por un tiempo. La tienda es la figura que nosotros tenemos que entender como lo entendió Abraham. Deja tu tierra, deja tu parentela. Él habitaba en tienda. Nos está dando un ejemplo a nosotros. La tienda no es algo permanente. Ahora, si vos te haces una casa de material con toda la loza y todo, eso es casa para toda la vida, ¿verdad? Pero la tienda no. Y eso es un mensaje para nosotros. Nosotros somos peregrinos sobre esta tierra. Estamos de paso. Entonces no me tengo que hacer la casa. Sí, hacerte la casa, comprarla. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una figura que tenemos que entenderla. Hasta el último día vos y yo tenemos que pelearla y tenemos que lucharla y hacer lo que nos corresponde a nosotros, lo tenemos que hacer. Bárbaro. Pero es importante entender que nuestro destino no está aquí en la tierra. Por eso Abraham dice, yo soy extranjero y peregrino. El extranjero siempre piensa en volver a su tierra. ¿Cuál es nuestra tierra? El cielo. El cielo. Ay, Dios mío. Mire, gloria a Dios. Aquí tenemos una imagen del hijo pródigo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Algo indecente es indecoroso, vergonzoso, de desnudez. Para poder avanzar se necesita limpieza. El hijo pródigo estaba entre los cerdos. Sabía que necesitaba regresar a casa. Para eso necesitaba que lo vistieran, que tuviera un anillo nuevo, el anillo del pacto. Era indispensable. Ahora fíjense, a veces nosotros podemos estar entre los cerdos y no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta, ¿verdad? Porque el darse cuenta que uno está en el chiquero, ¿no?, implica luego una responsabilidad para salir de allí y verse reflejado en su condición también. Porque alguien que estaba habitando y comiendo de la comida de los cerdos en el chiquero, ¿cómo estaría? Ni le cuento. Entonces, cuando salís de ahí y te ves, porque mientras tenés 1, 2, 3 chanchos al lado tuyo, y bueno, tanto más o menos lo mismo. No hay problema. Pero cuando salís de ahí, los demás se quedaron y vos saliste y dices, uy, mira, ¿qué me pasó? Mira cómo estoy. Dios mío, por favor. Eso es importante. Ahora, ¿cómo? Si eso lo traemos a nuestros días, ¿cuántas veces el enemigo nos lleva al chiquero otra vez? ¿Cuántas veces? ¿Sabes? ¿Y cuántas veces escuchamos el llamado del Señor en el chiquero? Y pegamos el salto a la valla y estamos del otro lado y empezamos a ver nuestras condiciones y decir, y así yo voy a ir a la iglesia otra vez. Así voy a ir. Pero ahí estaba el padre que lo esperaba con una ropa limpia, lo esperaba con el anillo, le esperaba darle un abrazo. Es importante. Todos nosotros, de alguna manera, podemos ser un hijo pródigo. Es muy importante entenderlo. Ahora, cuando nosotros vemos nuestra condición y la acusación de parte del enemigo llega, porque el enemigo te hace meter la pata, pero te acusa.
Entonces, cuando la acusación llega, muchas veces lo que hacen muchos es meterse a chiquero otra vez, porque ahí pasan desapercibidos. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Veamos otra estaca, la de dejar los logros del pasado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cederá la estaca que estaba clavada en lugar firme, se romperá y caerá. La carga que se colocó en ella será destruida, porque Jehová ha hablado. Mira qué tremendo. Muchas veces las estacas las utilizaban como clavos para colgar adornos, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pero también los botines, los guantes, como a usted le guste, ¿no? También los colgaban ahí. Entonces muchas veces, tenemos el ego medio inflado y ni siquiera nos damos cuenta, porque para nosotros somos humildes. ¿Qué humildes vamos a decir? A ver, tenemos el ego inflado y jamás nos preguntamos quién infló. Alguno lo tuvo que haber inflado, ¿verdad? Pero sí. Andaríamos buscando a ver quién tiene el inflador, nos daríamos cuenta de la trampa que nosotros caemos. Entonces fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Porque, gloria a Dios, de alguna manera, ¿no? Cuando hablo del pasado estoy hablando de los días sin Cristo, para que se entienda. De alguna manera, algún que otro logro pudimos haber tenido en el pasado, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos esa estaca aún clavada y nos aferramos a ella, estamos colgando adornos allí. Si vos colgás un adorno ahí, y bueno, lo dejás ahí, porque te parece que te queda lindo, ¿verdad? Cuando yo te dice arrancar esas estacas, no podemos vivir de los logros del pasado, porque pueden haber sido buenos, pero hoy estamos en una vida nueva, no es una vida mejorada, no es que tenemos a Cristo hoy en nuestra vida. No. Esta vida es nueva. Jesús le habló a Nicodemo y le dijo, vos sos maestro de la palabra y no sabés que tenés que nacer de nuevo. Nacer de nuevo implica dejar todo atrás. Y no tomarse de esas viejas experiencias que pudieron o no traerte sabiduría conforme a nuestros propios pensamientos. Entonces, es importante que esa estaca del pasado la arranquemos. Aunque podamos decir, la verdad, una buena estaca porque me recuerda, bárbaro, sí, fenómeno, pero es parte del pasado. Hoy es una vida nueva. Y esta vida nueva no la podemos desarrollar con nuestras propias capacidades. Es imposible. Porque si podríamos hacerlo por nuestras propias capacidades, dejaríamos de depender de Dios. Y cuando dejamos de depender de Dios, pisamos los umbrales de fracaso. Acompáñeme. Gloria a Dios. Mire, el mensaje de hoy es marchar. Entonces tenemos que dejar las victorias pasadas. Hay muchos que hoy por ahí dicen, yo predicaba, yo ayudaba, yo intercedía, yo hacía. Está el ego inflado. No es por ahí, gloria a Dios, no es por ahí, porque hubo un cambio de tiempo. Y eso hay que discernirlo, gloria a Dios. Es muy importante esto. Mire, siempre habrá algo más. La nube se mueve porque Dios nos lleva a otras experiencias. Y porque la experiencia del pasado ya no sirve. Es muy importante entenderlo esto, por favor. Gloria a Dios. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 6. Jehová nuestro Dios habló en Horeb diciendo, bastante habéis permanecido en este monte. El monte es una conquista. Pero el Señor le dice a Moisés que ya hay mucho tiempo en ese monte. No nos podemos quedar varados. Gloria a Dios. Ay. Esta es una frase que yo de tanto en tanto la repito, porque es importante comprenderla. Vamos a ver si podemos analizarla un poquito. A veces tenemos análisis. Analizamos mucho las cosas, sobre todo las cosas que vivimos en el pasado. Y eso nos lleva a una parálisis, porque no hacemos nada. Ay, Dios mío, por favor. Entonces fíjense que es una parálisis, pero por el análisis que hacemos.
Cuando el tiempo cambia, las cosas no son iguales. Ahora, también es importante entender que hay dos maneras de aprender. Una es a los golpes, y otra la manera sabia. ¿Verdad? Otra la manera sabia. Es a través de otro. ¿Para qué el Señor nos pone maestros delante nuestro si no es para que aprendamos? Entonces, ¿qué necesidad tenemos de siempre querer vivir nuestras propias experiencias? Cuando vivir nuestras propias experiencias muchas veces significa estar como el Mundo Rivero, dar la ñata contra el vidrio, ¿amén? Golpearse una y otra vez. No es, nadie conoce al Mundo Rivero, gloria a Dios. Bueno, ya está bien, gloria al Señor. ¿Qué le vamos a hacer? Gloria a Dios. Sé que los tiempos pasan. Bueno, pero es importante esto. Yo puedo aprender golpeándome, pero voy a terminar todo machucado, ¿verdad? El sabio oye inteligentemente. Es muy importante esto. Yo recuerdo mi pastor me ministraba y me decía, cabezón, si yo te estoy diciendo que esto es así, es porque yo ya me equivoqué acá. ¿Para qué te querés equivocar vos? Y tenía razón. Entonces, si tenemos la bendición, como yo la tuve, de que el Señor trató con un hombre, lo trabajó para que me pueda transmitir algún que otro conocimiento para este camino, ¿por qué lo vamos a despreciar? Es muy importante. Los tiempos cambian, las etapas, las jornadas pasan y no podemos seguir haciendo siempre lo mismo. Porque si no discernimos esto, muchas veces nos vamos a quedar en el camino. Vamos a avanzar otro poquito. La estaca de la definición. Me queda una más. Jueces 4:21. Allí habla de Jael. Esta mujer tomó una estaca de su tienda y tenía que hacer algo diferente. Porque ella sabía que la nube se había movido. ¿Cómo sabía? Y porque lo percibía, lo podía discernir. El Señor la inquietaba, gloria a Dios. Ahora fíjense que esto es tremendo, porque lo que ella hizo fue tremendo. Mire, esos eran días donde simpatizaba con Sísara, que era el capitán de los enemigos de Israel. En medio de la batalla, Jael engañó al enemigo. Ya no podía ser neutral, algo había cambiado, lo pudo discernir. Tuvo que enfrentar la vida. Porque no se puede estar en los dos lados, en el mundo y en la iglesia. ¿Qué hizo esta con esa estaca? ¿Ustedes saben lo que hizo? Ay, Dios mío, por favor. Ahora, ¿ella se la pasaba haciendo eso? Pero entendió que era el momento de hacerlo y tenía que hacerlo. Ay, por favor, qué tremendo. Entonces, fíjese que hay situaciones en donde nosotros tenemos que armarnos de coraje. Nosotros tenemos que entender que tenemos que terminar a veces con nuestra neutralidad y definirnos. Una de las cosas que es muy importante entender, que hay amistades que va a haber que cortar. Ellos terminan cierta amistad con Sísara, pero esa amistad no podía seguir adelante, porque le iba a ser perjudicial para el futuro. Entonces fíjense que es importante entender esto. Hay algunas amistades, y es bueno tener amigos, es bárbaro, bienvenido sea. Ahora, ¿recuerda el Triángulo de la Libertad? Que lo vimos hace un tiempito, no muy largo. El Triángulo de la Libertad, que obedece a la ley de la libertad conforme a la palabra, nos muestra tres lados, en donde yo tengo que hacerme tres preguntas frente a distintas situaciones. Una es si a mí me edifica. Por ejemplo, en este caso, algún tipo de amistad. ¿Me edifica seguir alimentando esta amistad? Ejemplo, si yo estoy queriendo crecer en el Señor y no quiere salir de chiquero, ¿a mí me edifica esa amistad? Difícilmente. La otra pregunta, ¿cuál es? ¿Me conviene? Y la respuesta ya la tenemos, más que obvia. Y la tercera es, ¿me esclaviza o no me esclaviza? Que también es una obviedad, porque algo que no te conviene, algo que no te edifica, te termina esclavizando.
Entonces, fíjense que es muy importante esto. Ahora, en contrapartida a esto, de repente, si yo recién salí de chiquero y encuentro uno que está limpio, y que estuvo en el chiquero, pero está limpio, ¿verdad? ¿Cómo me veo yo al lado de él? Mal, ¿verdad? Pero a mí me conviene estar cerca de ese. ¿Por qué? Porque él pasó por el proceso de la limpieza. A mí me edifica ver a alguien que lo logró. No mirar para el lado del chiquero otra vez. A mí no me va a esclavizar alguien que pasó por la limpieza y hoy está teniendo una vida nueva. Al contrario, lo que me va a esclavizar es volver al chiquero. No sé si me doy a entender. Entonces, es muy importante el planteo que nosotros nos hacemos frente a nuestro caminar a veces diario. Gloria a Dios, acompáñeme, mire. Había un pueblo cercano que se llamaba Meroz, que tiene algo muy particular o peculiar. Jueces 5:23. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda de Jehová como los valientes. Ay, 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 gloria a Dios. Miren, hay batallas, a veces hay que ayunar, hay que orar. El ángel del Señor dijo que maldijeran a los que no se definieron. ¿Cuál fue el pecado en ese caso? Que no hicieron nada. No fueron a la guerra. Y a veces venir a la iglesia, pero no hacer nada. ¿Qué significa no hacer nada? No hacer nada con mi propia vida. Cuando yo no conocía a Cristo, yo de vez en cuando iba a la iglesia. Pero entraba y salía a la iglesia y ya está. O sea, no. Después la vida era la misma. Yo no hacía nada para que algo pueda cambiar en mi vida. Eso es parte del pasado. Hoy tenemos una nueva oportunidad en Cristo y tenemos la oportunidad de pasar la verdadera libertad que nos da el Señor. Algo yo tengo que hacer. Una de las cosas que yo tengo que hacer es no ser sectario y apartarme de todo, pero sí ser selectivo con mis amistades. Es importante entenderlo. Yo me puedo llevar bien con todo el mundo, ¿verdad? Pero tengo que saber con quién yo abro mi corazón, a quién escucho, con quién camino. ¿Qué dicen por allí? Dime con quién anda. Este es de rico en él. Eso no nos puede pasar. O mejor dicho, sí, vamos a andar con las amistades correctas. Entonces, de esa manera, la cosa va a cambiar. Es una oportunidad, un hermano medio rebeldón, ¿verdad? Le fue a hablar a una hermana mal de mí. Y la hermana, con altura, sin entrar en discusión, medio como que lo frenó ahí, ¿no? Vos estás ministrada por él. Y sí es mi pastor. ¿Por qué me estás siendo ministrada? Por el vecino. Vos estás siendo ministrado por otro que te está llevando en otra dirección. Entonces, fíjense, mire qué tremendo porque allí el Señor le puso a alguien que estaba marchando en obediencia. Y él la desechó. Dijo, no, vos estás ministrada por él, no. Vamos a buscar a alguien que no esté ministrado por él. Y lo encontró. Lo encontró, gloria a Dios. Ahora, si los vamos a buscar a los dos, ¿dónde están? Ya están desafectados del camino del Señor. Y lo peor de todo esto es que había un llamado del Señor sobre su vida, completamente desperdiciado. Entonces tenemos que ser sabios. Hay un tesoro que habita en nuestro corazón, es el Espíritu de Dios. Hay un llamado en nuestro corazón, hay una asignación, hay un propósito, que nosotros muchas veces, por no entender los tiempos, las podemos rifar, las podemos echar a la borda, y no es por allí. Tenemos que avanzar hacia la victoria. ¿Cuántos están entendiendo esto? Josué estaba definido. Él decía, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces necesitamos compromiso. Es terrible querer algo sin compromiso. Gloria a Dios, por favor. Cuando elegimos una persona para casarnos, por ejemplo, ¿no? Gloria a Dios. En esa elección se desecha a otros. Por ejemplo, cuando nos casamos desechamos a otras mujeres. Y también a veces algunas que otras amistades. ¿A nadie le pasó esto? ¿Eso es así? Eso es así. Es muy importante. Yo me casé con una mujer maravillosa, hermano. Maravillosa. Era la mujer perfecta. No decía nada.
A los 8 meses me dijo, mira papito, esto no puede seguir así, ¿no? Me sentó ahí en la cocina y dije, "Ay, ¿qué pasa? Gloria a Dios". Y me dice, esto así no va. ¿Te enteraste que te casaste? O sea, si vos te enteraste que te casaste, ¿qué vas a seguir con todos estos atorrantes? Y usted sabe que yo no le dije nada, porque imagínate, el macho de la casa. O sea, pero digo, tiene razón. Digo, imagínate que fuera al revés. ¿No es cierto? Imagínate que fuera al revés. Entonces, bueno, hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Es muy importante. Bueno, pero yo tengo un millón de amigos como Roberto Carlos. Y bárbaro, bueno, puede tener un millón de amigos. Pero ya tener una esposa también. Entonces, hay cosas que cambiaron. Es muy importante, muy importante. Gloria a Dios. Y bueno, pero los viernes, vos sabés que los viernes... ¿Y los viernes qué? Esos famosos viernes, ¿no? Gloria. Los líos que hacía los viernes. Dios mío, por favor. La última estaca para romper una relación prohibida. Opa. Jueces, vamos acá, Jueces 16, 14, mire. Mire qué interesante esto. Sansón y Dalila. Ella, Dalila, las aseguró con la estaca. ¿Qué cosa? Las trenzas. Sansón tenía el pelo largo, ¿no? Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él, ¿cómo estaba? Dormido. Y mientras estaba dormido, lo ataron. Mas despertando él de su sueño, pero este era el novio de América, ¿viste? Este era el campeón. Este tenía, ¿no? 1000 novias. Pero él, cuando se despertó de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Aquí nosotros vemos una figura. Vemos la figura de ese cabello, figura de los pensamientos, que de alguna manera están atados, estaqueados allí en la tierra. Pensamientos solamente terrenales. Entonces, lo que estaba haciendo el enemigo con Sansón era ministrarles pensamientos terrenales. No quería que se distraiga con pensamientos espirituales. No quería que crezca en el Señor. Quería que pierda la fuerza, la unción que Dios le dio. Y fíjense que Dalila, ¿saben lo que significa su nombre? La que languidece, la que te quita la fuerza. Ay, Dios mío, por favor. Entonces, fíjense, Sansón estaba dormido, la almohada era en las piernas de Dalila, ¿no? Y la estaca era la tienda ahí de Dalila, ¿no? Entonces, fíjese que el Señor le quería dar algo mejor, porque este era un ungido del Señor, ¿no? Pero él tenía su compromiso, sus votos rotos con el Señor. Mire qué tremendo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos nuestros votos rotos con el Señor, nuestro compromiso con el Señor. Mira, Aurorita, mira si será interesante este tema que hoy no hay, ¿no? La durmió el Espíritu Santo. Gloria a Dios, qué linda. Gloria a Dios. Es importante entender esto. Cuando nuestros pensamientos están atados a la tierra, difícilmente vamos a poder arrancar de allí. Pero dice que Sansón pegó el tirón, hermano. Pegó el tirón. Y tenemos que decirle que está lo tuyo. Tenés que pegar el tirón. Gloria a Dios. Él estaba amarrado ahí a esa relación prohibida, hermano. Gloria a Dios. Y el Señor nos quiere librar de ese tipo de relaciones, ataduras sentimentales. La conclusión, así ya no lo canso, mire. La estaca de la limpieza, no podemos avanzar con la estaca del pecado. Gloria a Dios. Pero pecadores somos todos. Sí, por supuesto que sí. Pero fíjense que el hecho de que no podemos avanzar con la estaca del pecado es una realidad absoluta. Y si nosotros enfrentamos esa realidad absoluta, diciendo pecadores somos todos, le estamos abriendo la puerta al pecado, lo estamos abrazando y en vez de expulsarlo, lo invitamos a entrar. Amén. Sabemos que todos somos pecadores y todos nos equivocamos, pero cuando nos equivocamos sabiendo, entonces, porque ¿qué dice la Biblia? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces yo no me puedo hacer el burro, ¿verdad? Y sabiendo algunas cosas me hago el distraído. No,
Entonces, la estaca de la limpieza, la estaca de dejar los logros del pasado, no podemos vivir de los recuerdos. Hay nuevas experiencias en el Señor, gloria a Dios. La estaca de la definición, esta mujer, Jael, tenía que definirse, tenía que quitarse esa mala amistad del mundo, lo hizo y le clavó una estaca así, ¿sabes? Gloria a Dios. Estaca para romper una relación prohibida como Sansón, ¿no? Tenía que soltarse de esa relación. Dios mío, por favor, no podemos vivir con yugo desigual. Y qué importante es comprender que a medida que uno discierne los tiempos y la nube se mueve hay que estar preparados para seguir esa nube. Porque si la nube se mueve y yo sigo con la estaca atrás, no puedo seguir la nube. Y la nube no para, la nube avanza. Yo me quedo. Y si me quedo en la retaguardia, allí es donde el enemigo ataca con todo su furor y donde destruye mi vida. Y no es que me deja con los recuerdos del pasado, no, me destruye. El enemigo, hermano, a veces nosotros cedemos ante la presión del enemigo. Pero el enemigo en el infierno tiene una perinola. ¿Cuánto conocen la perinola? Bueno, tráeme la perinola a la próxima. La perinola es un aparatito que se gira así, ¿no? Y tiene un resultado cuando se detiene. Y uno de ellos es toma todo. Bueno, él tiene una perinola arreglada. En todos los lados dice toma todo. Él quiere tomar todo. Él viene por todo. Entonces allí en el infierno tira la perinola y dice vamos por todo. A ver, vamos por todo. Y ir por todo significa no solamente por nuestra vida espiritual, significa por nuestra vida, nuestra salud, la familia. Nos hunde de vuelta en un chiquero, nos lleva. Hermano, por favor, ese es nuestro lugar. El Padre nos está esperando con los brazos abiertos, con un anillo en su mano, ¿verdad? Con ropa limpia. Es tiempo. Y obviamente con fiesta. Y es una fiesta en esta nueva vida que el Señor tiene para nosotros. Pero hay que entenderla. No. Es una fiesta. Y hay fiesta en el cielo cuando ¿qué? Cuando un pecador se arrepiente, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento tiene que estar dentro de nuestras opciones, porque también nos equivocamos, y es muy cierto que a veces pecamos, pero debe haber arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, y de esa manera habrá restauración, porque el padre del hijo pródigo, ¿cómo lo recibió? Con los brazos abiertos. Enseguida mató al becerro gordo, hizo fiesta, que se enteren todo, que el hijo estaba muerto, pero revivió. Y eso es lo que espera el Señor de todos nosotros. Pero discernir los tiempos. Hoy fíjese que la industria del entretenimiento nos tiene a mal traer a todo, para distraernos del verdadero objetivo. Y yo no digo que esté mal distraerse, al contrario, es necesario el esparcimiento, es necesario de tanto en tanto la distracción, pero sin desenfocarnos de donde debe estar nuestra mirada, que es en el Señor, sin dejar de lado nuestra asignación. ¿Qué es una asignación? Es algo que se espera que nosotros hagamos. El Señor espera que nosotros hagamos algo, no solamente a favor de nuestra propia vida, sino a favor de los demás. Esto es muy importante. Fíjense que yo todavía no había abierto del todo mi corazón a Cristo, no había, hasta la mitad no a la puerta. Y la iglesia donde iba mi esposa nos invita, y ella me insistía que vayamos a un encuentro que había en un lugar, en Marcos Paz creo que era, y fuimos. Y recuerdo que yo miraba extrañado, ¿no? Muchos hermanos que había ahí, sus testimonios, ¿no? Pero había uno que a mí me llamó la atención, un pastor de ese ministerio, un pastor que contaba su experiencia, ¿no? Él trabajaba en una empresa y ganaba $10.000 mensuales. A 10,40, mirá, ¿no? $10.000 mensuales. Y recibe el llamado del Señor. Y se fue a trabajar a tiempo completo. Renunció al trabajo. Y se fue a trabajar para el Señor. Y eso sería
y año 92, por ahí, 91, 92. Gloria al Señor. Y él estaba feliz. Él estaba feliz. En el año 91, 92 tenía un Falcon y ganaba $10.000 por mes. Y estaba feliz. Y yo no lo entendía, digo, pero ¿cómo puede ser? Este contaba dólares, ¿no? Prosperado, bendecido, dejó todo. ¿Qué pasa con esto? Nada. Y un hermano, allí en esa reunión, cuando después yo le hacía este mismo comentario, ¿no? Y me dijo, pero entonces algo tiene que haber, ¿no te parece? ¿No sospechás que hay algo acá que para que uno suelte $10.000 mensuales, algo tiene que pasar acá? Algo se ve que no lo podía comprar con los $10.000. Gloria a Dios. Entonces fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque a veces nosotros estamos desenfocados y nos estamos enfocando mal, apuntamos mal. Y es necesario, no es que vas a llegar a Cristo y vas a perder todo. No es por ahí. Simplemente el Señor puede sacarte lo que no sirve. Ahora, no necesariamente a todos les va a pasar lo mismo, ¿no? Cada uno tiene su propia experiencia en el Señor, ¿verdad? Pero fíjense qué importante es comprender que esta nueva vida no la vamos a entender con la razón. No pasa por la razón, pasa por el corazón. Y esto es maravilloso. El poder apreciar la nueva oportunidad que Dios te da. No te la da el hombre, no te la da... No, te la da Dios. Dios espera que vos y yo hagamos lo que tenemos que hacer. Él nos está esperando. Entonces, hermano, ¿qué importan nuestros planes? ¿Qué importan nuestros deseos? ¿Qué importan? No. Pero entonces yo no puedo tener planes. Claro que los podés tener, pero no pueden ocupar el lugar de los planes de Dios. No puedo tener deseos. ¿Cómo no vas a poder tener deseos? Si son buenos, ¿cómo no los vas a tener? Bárbaro, pero no puede ocuparlo. Porque la Biblia dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces nosotros nos enfocamos en la segunda parte del versículo. Que cumplo el deseo de mi corazón. Señor, respondeme. Pero ¿y el deleite? Deleitarse en Él, para el caso de este hermano que yo les cuento, es soltar los $10.000. Gloria a Dios. Pero $10.000. Por favor, 120 anual. Imagínate. Pero sin embargo había algo más valioso que eso. Y en aquel momento me costó entenderlo. Hoy lo entiendo. ¿Qué $10.000? ¿Qué haces con $10.000? Por favor. Imagínate que después te agarra corralito y te quedas sin los $10.000. Los $10.000, tranquilo. Lo importante es cumplir con lo que Dios espera que nosotros cumplamos. Fíjense que la meta del creyente está en apuntar a parecerse cada vez más a Cristo. Si nosotros vamos logrando parecernos más a Cristo, vamos a reflejar algo. No necesariamente vamos a tener que estar con un megáfono predicando en una esquina. Con nuestra propia vida vamos a dar un mensaje y vamos a hacer una señal. Vamos a dar una señal. La señal habla sin boca muchas veces, simplemente estando allí. Pero es refractaria, ¿viste? Cuando la iluminan, te está marcando algo. Hay señales de peligro, hay señales de prevención, hay señales de prohibición, pero hay señales. Y esas señales nos llevan por el camino correcto. Es muy importante. Respete la velocidad. ¿Por qué lo dice? Y porque se ve que alguno no la respetó y es un área peligrosa. Entonces no está allí porque sí. Vos y yo somos una señal. Somos una señal. Y si tenemos relaciones prohibidas, si no nos definimos nunca, si siempre estamos viendo los logros que tuvimos antes y que hoy no tenemos en Cristo, y si no nos metemos en el tratamiento de belleza del Señor y no limpieza, ¿qué señal, qué mensaje estamos dando? Entonces es tiempo de tomar en serio ministraciones como esta y decirle, Señor, yo quiero esa nueva vida que vos tenés para mí. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra, mi hermano. Aleluya, qué lindo es el Señor. Él está aquí. La nube ya está en movimiento. Hay un cambio de temporada y un cambio de tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Y a veces los tiempos pasan, los tiempos cambian y nos damos cuenta. Muchas veces pensamos que todo tiempo que pasó fue mejor.
Sin embargo, la Biblia dice que no es así. Lo mejor está por venir, hermano. Lo mejor viene de la mano de nuestro Señor. Fíjense que los tiempos cambian y nosotros no lo advertimos. Y por otro lado, el enemigo de nuestra alma también promueve cambios. Y le enseña a sus discípulos a que los puedan advertir para hacer sus maldades y para llevar adelante sus contrataciones. Él está aquí, mi hermano. Él está en este lugar. Señor, yo te doy gracias por esta noche. Gracias por mi hermano, por mi hermana, por este grupo precioso de discipulado que en este día está prestando su oído a tu voz, a tu maravillosa palabra, a tu sabio consejo, Señor. Gracias por este privilegio. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder ministrar tu palabra aquí, frente a este pueblo tuyo, Señor, frente a estos hombres y mujeres de fe que tú has convocado en este día. Estos hombres y mujeres de fe que tienen una asignación en su corazón y también un tesoro que guardar en su corazón. El tesoro del Espíritu mayor que todos los espíritus. Y ese maravilloso y valioso tesoro de esa asignación que tú tienes preparado para cada uno. Ayúdanos, Señor. Envía un espíritu de revelación en esta noche que pueda establecer y sellar a fuego esta palabra en nuestros corazones y en nuestra mente. Ayúdanos, Señor. Y abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver, Señor. Como vio el criado allí del profeta. Esa fue la oración del profeta. Señor, ábrele los ojos para que vea. Que podamos ver, Señor, claro y a lo lejos. Que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Que podamos comprender y valorar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y sé que tras esta bendición sacerdotal está tu bendición. Esa bendición que desciende y establece esta palabra en sus corazones. Señor, vamos a arrancar esas estacas y vamos a seguir esa nube. Vamos a seguir avanzando el camino que tú nos trazas cada día. Porque entendemos que nuestros pasos son enderezados en ese camino. Ese es un camino de santidad en donde no pasará inmundo por él. Por lo tanto, arrancamos en el nombre de Jesús la estaca de la limpieza y la hacemos nuestra y recibimos de ti. Recibimos de ti, Señor, ese hisopo que nos limpia hasta las profundidades más íntimas de nuestro corazón. Señor, gracias por esta nueva oportunidad de vida. La tomamos, Señor, la disfrutamos y la vamos a compartir. Quien se cruce en nuestros caminos, Señor amado, vamos a hablarle de esta nueva vida que estamos viviendo en Cristo Jesús, de lo que se están perdiendo, estando su mirada desviada hacia esta tierra, sus pensamientos atados hacia esa tierra. Hoy tenemos libertad en Cristo Jesús y nuestra mirada hacia los cielos, porque dentro de muy poco viene nuestra redención. Viene nuestro amado, viene por su amada, viene por su iglesia, viene a buscarnos y celebraremos juntos las bodas del Cordero. Señor, yo bendigo a tu pueblo, los que están en la iglesia, los que nos siguen por internet, los que escuchan la radio, que tu bendición les alcance de manera especial, como nos está alcanzando a nosotros hoy. Y habrá un registro especial en nuestros corazones para esta palabra, porque esta palabra nos impulsa a seguir el rumbo de la nube, una nube que se está moviendo, que deja etapas atrás y comienzan tiempos y ciclos nuevos para la gloria y honra de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!